Estamos con Bruno Buendía Cialer, novelista lambayecano, representante de la generación del 70, creo 80, ¿eh? Bruno, cuéntanos algo de tu vida, algo de tu obra y los periplos que estás haciendo. En primer lugar, eso de la generación del 80 es bueno, porque yo lo descubro en un poema donde está presente Beethoven Medina y Domingo de Ramos. Es un poema de 3 páginas y ocurrió la anécdota, si cabe, la propia anécdota, en el 2005, en un encuentro de escritores al que fui después de un inmenso silencio en el que venía. Entonces Beethoven se sentó, hola, nos saludamos, y vino Domingo, ¿no? Estaba en un estado fabuloso de alegría. Entonces hablamos, yo había leído, también había leído los 3 habíamos leído, y Beethoven dijo, aquí está la generación del 80. Y efectivamente creo que la generación del 80 es una generación muy importante, como todas, porque es la generación que vive dentro de la guerra interna, la generación que soporta la guerra interna. O sea, si bien la década es efectivamente de la guerra interna, la generación del 80, nacidos, digamos, 60, posiblemente, yo nací en el 60, vio qué hacer consigo mismo y con su literatura en la guerra interna, ¿no? Yo hice algo al respecto, percibiendo esta guerra interna en el Perú, que sostuvimos entre nosotros. Y publiqué una novela que se llama La Guerra Muerta. ¿En qué año se publica la novela? La novela se publica en el 96. Uh-huh. Y fue escrita al final del 92-93. Y es la continuación de La Inexistencia, que se publica en el 90. La Inexistencia se publica en el año 90, dejó pasar 2 o 3 años, y empotro 3 capítulos más. Y esto lo ve críticamente Manuel Miguel de Priego, crítico muy interesante, y lo escribe en el diario El Peruano. Y lo menciona justamente como algo generacional, ¿no? Y yo creo que es así. Entonces este posdescubrimiento de que pertenezco a una generación y que no me peleo por ello, sino que más bien trato de ahondar en el significado, porque mucha gente se fue del país, no quiso saber nada, tiene todo el derecho. Otras personas iban y venían, lo cual era muy difícil también. Otros y otras nos quedamos. Yo fui consciente de que lo que estaba pasando, en primer lugar en el Ande peruano, y después lo que toca a la costa, a mí me vuelan de un bombazo, me vuelan, no a mí, sino en el atentado de Tarata me vuelan la casa, ¿no? A mi hermana casi la matan, ¿no? Entonces me quedé a vivir en el Perú con una decisión ciertamente arriesgada, pero porque me interesaba saber qué pasaba en el Perú, qué estaba pasando. No había visto un grupo alzado en armas que provenía del marxismo, leninismo, maoísmo, como fue el caso de Sendero, y por otro lado estaba el Estado peruano. Y por supuesto con toda la trama política de los partidos políticos que el gobierno de ese entonces había sindicado como que ya no había clase social política, que no había, entonces había defenestrado el sostén de una democracia. No solamente parlamentaria, porque yo he vivido todo eso, como digo, viví todo eso. Entonces me da mucho gusto decir ahora en un poema, o decirlo, o que me presente como lambayecano, a pesar de haber nacido en Miraflores. Lo han hecho hasta en el propio Miraflores, me presentado como escritor lambayecano. En Trujillo, ahora último, que presenté una antología de José María Arguedas, acá en Lambayeque, en Chiclayo, y creo que también en Buenos Aires, donde últimamente acabo de estar.
siempre aclaro esto, ¿no? De que nací en Miraflores, mi madre, toda mi familia materna es chiclayana, mi padre y toda mi familia paterna es limeño, pero limeño así de pura cepa, como se dice, y lambayecano de pura cepa también. Entonces, todo eso me permitió a mí, si bien ser un costero y estar en la costa del Perú, no dejar de percibir el Ande como columna vertebral de lo que es el Perú y qué es lo que Mariátegui indica, ¿no? O sea, el problema es el Ande, él lo llama el problema del indio. Yo me considero ahora, después de haber pasado por la experiencia de Vallejo, que es La Guerra Muerta, en la novela que aludo, y después de pasar el 2011 y que no haya pasado, ser como un escritor post-indigenista, porque lo último que publico, que es La Zona del Miedo como novela, trata del capitalino, del miraflorino, que regresa a un pueblo, al pueblo de sus orígenes, ¿no? Y cuyo significado está en la búsqueda, o la busca, su propia entogénesis de la Huaca Chotuna. Que la Huaca Chotuna no tiene nada, se llama la Huaca o Pirámide de Chot, que es un personaje de la cosmogonía mochica, cultura pre-inca, ¿no? Entonces, me siento muy... No es algo narciso, pero sí me siento ahora más ubicable, aunque ya estos debates no son necesarios, pero sí en eso de ser miembro o no. Inclusive hay un poema, como reitero, como miembro de una generación del 80 que vivió y que vive todavía una guerra interna política, en este caso también, que vivió todos los sucesos de la década del 80 a nivel mundial, desde la muerte de John Lennon, la caída del muro de Berlín, y eso se veía, ¿no? Y eso lo he expresado a través de los trabajos tanto de poesía como de literatura, como hasta de ensayos, como de artículos en periódicos que he tenido, ¿no? Eso es como para responder el primero que me preguntaba. Bruno, digamos, tú has transitado más en la parte novelística, pero últimamente has incursionado en la poesía. Tienes un poemario inédito listo a publicarse. Cuéntanos algo de él. Efectivamente, yo tenía la necesidad de contar cosas y decir cosas a partir de lo que antes he mencionado, pero había un vegetal que todos tenemos, los que queremos expresar, lo que vemos, el primer yo poético. Es un poemario que se llama Soma, del cual he puesto 12 a 14 poemas, otros los he retirado, que van a ser publicados posteriormente, y que está prácticamente a editar. ¿Por qué hago esto? Porque comenzó con la idea de publicar o escribir uno que otro verso o uno que otro poema, y luego uno y otro poema formó un cuerpo, un soma, como se llama. En un inicio se iba a llamar Conexiones, el libro, o el que cabalgó, ese título cabalgó. Y ahí sí hay una poética muy obvia, aunque no está expresada obviamente. Hay una poética de la generación del 80, hay una poética del amor, una poética posiblemente del amor de algún personaje que también está en una novela. Me siento muy cómodo en la novela, como característica podría decir que yo no escribo con punto y coma, pero esta sensación de buscar la entonación, la idea, la poética, la búsqueda, el sentimiento o el conocimiento que uno ve en un verso, y cortarlo y decirlo y leer lo que fue lo que a mí me pasó cuando me pidieron leer un poema, y ahí creció a otro, y ahora está formalizado en Soma, que es el título del libro o el título del poemario. No es que me haga ser poeta o no me haga ser novelista. Yo creo que voy a transitar siempre por ahí. He hecho mucho teatro, he escrito mucho teatro que se ha llegado a la presentación inclusive, y he hecho también muchos artículos de periódico que son muy costosos, no en términos crematísticos, sino que a veces te piden escribir para un medio, y a veces uno no tiene el tiempo, no tiene la energía o no está en la concentración para eso, pero también he pasado por estos géneros. Yo creo que esta diferenciación de géneros es muy occidental, proviene de Aristóteles, esto es esto, pero en el caso de Soma, la característica es el versículo, o sea, el verso largo, ¿no? Verso largo, simple,
y por ahí hay 2 o 3 poemas son muy breves, hay poemas muy largos donde le sale a uno un poco la narratividad o el contar lo que está viviendo dentro y lo que está viviendo desde dentro para afuera. Bruno, en el caso tuyo, tú has tenido una formación básicamente práctica en lo que es el teatro. Parte lo aprendiste de tu padre. Cuéntanos algo de tus inicios en el teatro, ¿no? Eso lo he contado y lo he escrito alguna vez, ¿no? O sea, mi padre ha sido premio nacional de teatro en el 60, el año que yo nací, por eso es que bromeo mucho con eso. Y me sacaba del colegio, lo cual era fabuloso, cuando tenía 5 años para hacer documentales surrealistas de Lima. Y uno de ellos se llamaba Las Carcochas, o de los techos de Lima, y fueron colocados o puestos en Italia. Nunca los vi. Nunca me he visto, y me han contado, ¿no? Pero eran documentales, era un sketch, o lo que llamamos sketch nosotros, una pieza teatral muy breve, de unos 15 minutos cada uno, en que yo interpretaba a un niño como justamente el niño, The Kid, de Chaplin, mucho más surrealista, vestido siempre de blanco, no el niño pobrecito de Chaplin, en una Lima totalmente surrealista, aprovechada a las 5 de la mañana con mucha luz, y con una anécdota, por ejemplo, que era la de subirse a los carros muy viejos, los carcochas de la Plaza 2 de Mayo, y me subía con 2 o 3 actores, y mientras seguía grabando, y se improvisaba, y la improvisación era pegarle al chofer, pararle y hacer un escándalo con la policía, que de inmediato acudía y se seguía filmando, ¿no? Es muy propio de escenas chaplinescas, pero que llevadas al surrealismo quedaban bien. Yo me acuerdo mucho de esto, y luego ya la escritura dramática o la dramaturgia que está basada en una novela que es La Guerra Muerta, se llama Los duendes son los asesinos, se la llevaron a Alemania, la tradujeron, Ulrike Müller la tradujo. Sé que la representaron, tampoco vi el programa, nunca supe, porque ellos tienen unas características teatrales inmensas, y luego he tenido la oportunidad de actuar, de dirigir comerciales de televisión, de hacer representaciones teatrales también aquí en Lambayeque, en la representación de Nailán, del arribo de la cultura Nailán. Si bien no fue teatro, fue un hecho de actuación en movimiento corporal en escena para un público, atrapa mucho más, porque en mi caso no sé cómo será en los otros. Muchas veces lo que no puedo decir con la poesía, muchas veces lo que no puedo decir con la novela, me sale como lo puedo decir mediante el teatro. Además es mucho más energético, posiblemente no es tan atrapador como estar solo escribiendo, sino también cuando uno dirige la energía. Por ejemplo, ahora mismo hay una energía que se está cruzando entre nosotros. Esto ayudado por lecturas de maestros, sobre todo desde la escuela del gran Stanislavski, que ayuda mucho, y en los talleres que he realizado también han ayudado mucho, y que pienso continuar también en colocar algunas obras de teatro. También he sido ayudante de dirección de mi papá mucho tiempo, sobre todo cuando se hizo Felipillo, que se reestrenó el año 94, yo tenía 34 años, con el nombre Cuando el sol se apaga. Ayudé a la producción, porque ahora en el teatro mucho pesa la producción, y entonces yo provengo de la Old Fashion School, la escuela antigua, donde es más clásico, y leo mucho más a los clásicos también, como a los modernos. Entonces, si bien he transitado por una variedad de géneros muy concretos, y creo que los viajes o el ser autodidacta, como el gran Amauta Mariátegui, me ha permitido esto, ¿no? Y yo le doy mucho peso a haber estudiado la obra de Mariátegui, haber seguido la consejería y desde el punto de ideología de Amauta, cuando él dice que es un autodidacta. Provengo de una familia de intelectuales, mi madre también lo es, ¿no? De una ONG y cuanto hay. Mi hermana es fotógrafa, gestora cultural, pero yo me considero un autodidacta. Bruno, ¿crees tú el hecho mismo de haber estado siempre vinculado al teatro, que eso te forjó un espíritu un poco iconoclasta, rebelde, de repente rompiendo la tradición occidental de no
ingresar a la academia y te llevó más a ser un tipo práctico, un tipo más observador, un tipo más crítico de la vida, de la cultura, el arte mismo en sí? ¿Eso te llevó a ser yo creo que autodidacta? Hay algo que no te he contestado, Uh-huh. que es que cuando era niño, la zona del mío está basada en la historia de un niño, ¿no? Venía mucho a Pimentel. Yo no conocía ni Chiclayo, ni Lambayeque, ni nada. Simplemente como un piluquito, me sacaban de Miraflores, teníamos un bus y venía y conocía Pimentel. 1 o 2 veces vine a Chiclayo. Y ya después, mayor, vine a Chiclayo. Yo creo que la visión con el Perú, llamado profundo, real, rural, no central, fue lo que ayudó a que también ideológicamente optara por lo que tú llamas ser un iconoclasta, que de alguna manera lo soy. No provengo de la universidad, yo no he estudiado literatura en la universidad, he ido a algún que otro taller respetuosamente, he dado talleres de literatura. Es algo encantador, ¿no? Es algo que te compenetra con mucha gente, ¿no? Y hasta con los niños que tienen mucha capacidad para imaginar, de la imaginación ya llegar a una estructura literaria. Pero lo que a mí me da es no verme el ombligo solamente en Lima. O sea, están viéndose que Lima era todo desde que era niño, porque yo filmo los documentales que llevaba antes en Lima, y entonces para mí Lima era todo, y más aún Miraflores era todo. Sino es cuando ya salgo y cuando vengo. Por eso cuando me dicen a mí escritor lambayecano, no me molesta. Me molestan ellos provinciano, porque provinciano significa lugar para los vencidos. Entonces yo creo que esto de regional, ser norteño de la costa, o como quieran decirlo, sí, porque yo no es como el sueño de ser, o el orgullo de ser un provinciano, ser de un vencido, ¿no? Es un concepto romano, de época de los romanos. Y más bien considero que cada vez más me acerco al ande de mi patria. Veo que el idioma que más al cual estoy más cercano, si bien la literatura, en este año que se celebraba Arguedas, es el idioma que no hablo, que es el quechua, y el cual estoy tratando de aprender o entender, y sobre todo estudiar más a Arguedas y entender que habla un idioma impuesto, y por lo tanto los intelectuales aquí en el Perú tenemos muchos idiomas que son el idioma virtual, el que se está haciendo ahora, por ejemplo, el idioma impuesto, que es el castellano o el español, el idioma oriundo, que es el quechua, con el aymara también, y así tenemos el idioma que se quiere imponer más, como es, por ejemplo, el inglés, ¿no? de Inglaterra, y el norteamericano. Entonces, toda esta caparazón que tenemos de idiomas hace que los intelectuales en Perú, cuando practican y ejercitan su idioma, tengan una variedad inmensa ahora sobre todo la reestructuración de los lenguajes de nuestra Amazonía. Entonces tenemos mucha capacidad de poder, en las palabras, que es nuestro gran negocio, nuestro gran laboratorio, de poder expresar todo lo que es el Perú, y más allá de lo que es el Perú, lo que ha sido y lo que puede ser. Uh-huh. Bruno, tú has hecho periplo, y creo que ese es parte de un aprendizaje tuyo, de ser casi un viajero constante. Has hecho periplo a Argentina. ¿Qué experiencia has tenido? La última fue por las 2 últimas. Fueron por las ferias de libros en Buenos Aires. En realidad, Buenos Aires yo creo que es una ciudad que es una feria de libros, ¿no? O sea, más libros ahí fuera de la feria que dentro de la feria, que es una feria que se hace en un local inmenso de la sociedad rural de allá. No hubo stand peruano. No sé si esta vez va a haber stand peruano. Espero que sí. Cuando yo llego a Buenos Aires no había agregado cultural, ahora hay agregado cultural. Esperemos que sea para bien. Pero el periplo principal y el más fuerte que yo tuve fue cuando estructuré y cuando hice La Guerra Muerta, que es sobre la vida política de César Vallejo. Entonces fui a Francia a buscar los pasos de Vallejo, tras los pasos de Vallejo. Y luego traté de ir hacia Moscú, que en ese entonces había muro, era muy complejo para los norteamericanos, se prestaban muchas cosas, era difícil. Y no pude llegar a eso, ni a las fuentes de los 3 viajes que realiza César Vallejo, sino a las fuentes. Y esta actitud de viajar, son 2 tipos de viajes. Son los viajes exteriores, en los que uno encuentra personas, amigos, amigas,
y también los viajes interiores que uno realiza, ¿no? Hay un título de Martín Haga que se llama Los exilios interiores. Yo considero, es un estudio de Mirko Lauer, muy bueno. Yo considero ser un viajero heredable. Mi padre le ha dado la vuelta al mundo 3 veces. Yo no quise hacer tanto porque no quise heredar todo, ¿no? Esa actitud o estos comentarios que he hecho sobre el teatro y la experiencia con mi papá, o repetir, ¿no? Más bien yo aprendí de los viajes que él hizo. Yo lo iba a buscar a los aeropuertos, lo iba a llevar a los aeropuertos, le mandaba artículos que se publicaban mucho en los periódicos de Lima, los llevaba a los periódicos. Entonces la vida del intelectual viajero sí me va, pero ahora la estoy aprendiendo cada vez más con la experiencia de poder intercomunicarme con un público que pueda escuchar y que pueda escribir lo que estoy escribiendo, que es justamente no crónicas de viajes, pero sí experiencias, y posiblemente una novela que se llama La persecución, de la experiencia argentina, esta última, que es ir a una ciudad como Buenos Aires, que es tremendamente bonaerense. Yo no diría que están europeos, la cantidad de Buenos Aires es tremenda, ¿no? Uno aprende, estudia el Día del Tango ya, por ejemplo, ¿no? Y tiene una personalidad terriblemente fuerte, bella, consistente, y creo que va a salir una novela de eso, una novela muy trabajada, y que implicaría volver a caminar las calles de la ciudad como he caminado las calles de París alguna vez, en el año 88, cuando fui a construir la novela de la Guerra Muerta, o cuando he caminado las calles de Chiclayo, Lambayeque, pero principalmente de Chiclayo, cuando venía especialmente de Lima como gran cosa a Chiclayo para construir la Zona del Miedo, que es una novela del regreso del personaje principal de Miraflores. Yo nací en Miraflores, una novela bastante autobiográfica, a las calles de ese Chiclayo que ahora está hecho un desastre realmente, ¿no? Pero hay una poética en torno a eso. Entonces hay un viaje a la provincia personal, a la ciudad donde naciste, a la ciudad donde fue el poeta Vallejo, a la ciudad a la que estoy yendo últimamente, porque se habla más el idioma, yo hablo un par de idiomas, y no he ido a Europa, aunque debo de volver, porque necesito también respirar de nuevo el aire para la construcción de la novela que estoy realizando. Y el poemario son las avenidas del espíritu, las avenidas del mundo, las avenidas de uno mismo, los callejones sin salida de uno mismo, o con salida posiblemente, y las respuestas al respecto. Yo creo que uno viaja tanto interiormente como exteriormente, pero no hay que engañarse tanto con el viaje amañado que uno se inventa para inventarse a sí mismo, sino que hay que ser sincero con los viajes. Bueno, aquí en Chiclayo, en la región Lambayeque en particular, hay poco novelista. Tú eres uno de los contados con los dedos de la mano. Y me enorgullece eso. Dime, ¿a qué crees tú por qué no hay un mercado novelista? ¿Por qué no hay producción? ¿Hay historias? ¿Hay alguna cosa que impida que se desarrolle más y surjan más novelistas? Hay más poetas que cuentistas, pero novelistas son 2 o 3 que están aquí en la región Lambayeque. Así es, y además sostenerlo y mantenerte y decirlo y que te lo digan es muy fuerte, es muy, muy duro, ¿no? Porque tienes que explicarlo, tienes que decirlo, tienes que sustentarlo, por qué se ha hecho. La Zona del Miedo es una novela que ocurre en la playa entre Pimentel y San José, y Chiclayo mismo. Por un motivo, porque la poesía está tan oral, es tan subjetiva, que es el primer yo poético. Cuando de un yo poético vas hacia otro, ya construyes una relación de un poema, ya construyes un nosotros. Pero cuando ya tienes que contar algo, cuando tú tienes que ejercer y decir qué es lo que va a pasar socialmente o no en determinado tiempo, en determinado momento, y tienes que contar lo que pasa, por ejemplo, con un yo en una ciudad, aparece la necesidad de novelar. Una de las más tradicionales definiciones de la novela, casi feudal, porque puede mantenerse, que la novela aparece para contar. La novela viene la palabra nuevo, algo que estás contando nuevo, ¿no? De lo que sucede, yo diría casi a la burguesía, ¿no? Es el gran género burgués. Yo no hago una novela para la burguesía.
necesariamente, hay gente de clase media que la ha leído y se siente cómodo y se siente incómoda, pero la novela es cuando tú ya estás contando, narrando lo que pasa a un grupo. Si bien lo puedes hacer un poema, y no estoy definiendo esto, ¿por qué no existe en Lambayeque esto? Porque Lambayeque tiene una forma y modo de producción rural de yo y no de nosotros. Lambayeque es una aldea, es un pueblo, y que tiene modo de producción de chacra. Por eso es que las novelas que hay, porque hay novelas, te están contando o te están novelando lo que pasa en la chacra. Y eso es muy limitante, porque la chacra eres tú contra la naturaleza. No necesariamente estoy definiendo que debe ser yo con la urbe. Nosotros los novelistas o los que estamos haciendo la novela, podemos hacer novelas del mar. Por ejemplo, hay una novela que es clásica acá en Lambayeque, que es la de Puga, ¿no? Puerto Cholo. Puerto Cholo, hay millones de novelas sobre el mar. Pero ahí está formando cómo el capitalismo principal, lo más pequeñito, trata de ser un capitalismo superior, o sea, pasar del caballito de Totora a la lancha, ¿no? Y formar un sindicato. Entonces, yo creo que no hay todavía ese pase, o que no hay ese equilibrio, porque hay muchos grandes yo muy subjetivos, todavía nos estamos mirando a nosotros mismos, y porque además hay otro motivo. No hay una fuerza institucional, sea intelectual o de autoridades, que sustente a los novelistas. Yo, por ejemplo, no he tenido ninguna relación con los gobiernos para editar los libros, los he editado en Lima. Salvo la primera edición de la Zona del Mío, que se editó acá en Chiclayo. Para mí eso me honra. Entonces, no hay una costumbre de lectura, y siempre hay esta actitud provincianista. Todavía la gente acá en Lambayeque se enorgullece de ser provinciana, se enorgullece de ser vencida, porque el centralismo nos quiere ver así. Lima nos quiere ver como provincia, que hay una literatura provinciana. Ahora que Arguedas teorizó sobre las literaturas regionales, la novela en las regiones, tanto aquí como en cualquier región del Perú, ya tienen personalidad más propia y permite con su propio lenguaje contar lo que está pasando en su región y desenmascararse esta actitud de aldea, de estar, en el caso nuestro, contando lo que pasó con el burrito, o estar con el cuento de 6 o 8 páginas, que comercialmente es muy bueno, que es muy fácil de leer, que no obliga al lector a enfrentar una lectura más amplia, y que lo enfrente con un factor intelectual más importante, como es pasarse pues 6 o 8 días o de repente una semana leyendo una novela, y no un poemario que lo puedes leer en 2 o 3 horas y reconfortarte, o tener una actitud narcisista y decir, ay, qué lindo, ¿no? Sino que algo que te diga un poquito más, que te esté contando lo que puede pasar en un sindicato, lo que puede pasar en una clase social, por ejemplo, o los enfrentamientos de clases sociales, o de un yo frente a una clase social, toda la multiplicidad de cosas que puede hacer la novela y que puede estar definido. En ese aspecto, es una pelea que la mantenemos. La novela en Lambayeque se ha quedado en la novela romántica. Hay muy buenas novelas románticas en Lambayeque, porque el daño es fabuloso, ¿no? Nos hemos quedado todavía en la lectura de Puerto Cholo, en el Cholo Fiestas como personaje, pero no queremos ver o no conocemos tanto los personajes que los nuevos novelistas o los narradores estamos haciendo. Por ejemplo, yo reitero que el personaje de La Zona del Mío, que es una novela que tiene 97 páginas, es la actitud de un centralista limeño pituco, miraflorino, que viene a buscar su origen, no por exotismo, sino por una necesidad de ontogénesis. O, por ejemplo, los cuentos que se están hablando y están creciendo hacia viendo un poco más la ciudad y no solamente el campo, que es la forma de producción básica de Lambayeque. Entonces, tú tienes una forma de producción, vas a ofrecer un género literario como es la oratoria, ¿no? La oratoria acá en Lambayeque es casi como la poesía, todo el mundo quiere ser un gran orador, y de ahí te conduce la política como tal. Entonces, si bien la respuesta no es tan completa, no creo que tan completa como le estoy dando como chispazos para explicar qué está pasando en Lambayeque y por qué ha tenido este complejo de creer que no puede crear novelas y las tiene que crear a otra ciudad, como puede ser Trujillo o como puede haber sido Piura.
por ejemplo, López Albújar, que nació en Chiclayo, Matalaché es una novela que transcurre con todas las características y clases sociales del esclavismo de los negros en Piura. Y luego el otro libro de López Albújar, como es El hechizo de Tomás Quichua, transcurre en el centro del Perú. Y si bien tiene algunas narraciones sobre Chiclayo, el esfuerzo de estar acá es que hay que oler el paisaje de una ciudad, hay que conocerla, conocer sus playas. Yo me he ido a Morrope, lo he incorporado en la nueva novela, en esta que estoy hablando, el desierto, cómo se ha estrujado en una cosa rara, que ya no es el desierto puro, las playas cómo se están formando o se están deteriorando con las pescas y misericordias que se hacen, y los personajes que salen de todo eso. Yo creo que la novelística en Lambayeque va a tardar, y está pasando a encontrar ese yo literario en nosotros a través de los cuentos que se están haciendo, posiblemente para llenar una currícula, lo que es bueno los profesores, por parte de los profesores, y también por la necesidad ya de contar lo que le pasa a los grupos sociales, ¿no? Y eso ya es muy importante. Bruno, de alguna manera ese es un panorama muy realista lo que tú pintas. ¿Y cómo ves tú en el campo de la poesía en términos globales? ¿Cómo se está viendo más o menos la mirada global que tienes tú sobre la poesía en Lambayeque con la nueva jornada literaria, los nuevos jóvenes? Mira, acá hay dos grandes poetas en Chiclayo, muertos a su manera, ideológicamente diferentes. Uno es la gran imagen del poeta romántico que va a París, que muere allá, con el bigote muy bien formado, como ese José Eufemio Lora, con este bellísimo libro que es Ausencia, si no me equivoco, y no quiero equivocarme, que hace un yo casi como el de Alfonso de Silva, el gran amigo de Vallejo, ¿no? Este poeta de provincias que va a la capital y luego se va al extranjero, va a París. Es la primera imagen que tenemos y que todavía quedan los poetas que escriben acá. Y la otra imagen tan temible de Juan Ramírez Ruiz, que incorpora el marxismo a su poesía. Si bien tiene unas críticas tremendas, el último libro que tiene, que yo lo leí, que se llama Las Armas Molidas, incorpora ya un lenguaje prácticamente mochica, de signos ideográficos, donde el poeta ya asume un superlenguaje, un lenguaje ideológicamente llevado a una forma de otro lenguaje ya, que proviene de los mochicas, y una experimentación inconcebiblemente importante que yo creo que los que querrán de Hora Cero o los críticos deben todavía hablar mucho más de Juan Ramírez Ruiz, a quien tuve la oportunidad de conocer y de tratar. De alguna manera puedo decir que he sido su amigo, inclusive fui a buscarlo a Trujillo cuando estuvo mal, está en un mal estado. Contaré esta anécdota, me pegaron por entrar a buscarlo a un sitio que no sabía que era muy duro. Bueno, de golpe se aprende, hay golpes en la vida. Y creo que sobre esos dos poetas, la imagen de José Eufemio Lora está ganando, porque la poesía de José Ramírez Ruiz no ha sido estudiada, no está comprendido dentro de la crítica, ni siquiera oficial de los lambayecanos, lo cual es un crimen de lesa literatura, vamos a llamarlo así, porque era marxista, tenía una concepción marxista al respecto, y yo creo además, para completar este lado marxista del que estoy hablando, de la literatura en Lambayeque, que está muy cercano a Trujillo, que era el sólido norte, porque no hay una lectura de Mariátegui. La lectura de Mariátegui es casi nula en Lambayeque. Más se ha leído por cuestiones geográfico-políticas la obra de Haya, Espacio Tiempo Histórico. Entonces se tiene todavía la imagen del poeta así romántico, que se prende en el caso de nosotros, de José Eufemio, ¿no? Arriba en el cuarto piso. Lora, además de familia, que pertenece a una familia para ser poeta y montar, ¿no? No hay que ser un sujeto propio de crear expresión, un producto cultural poético, como fue el caso de Ramírez, si bien pertenece a una familia de literatos. Por Carlos Cabrejo pregunta. Se está dando, ¿no? Y también hay que entender que ahora los medios, o los más medios, están ganando mucho a la lectura. Por eso es que hay mucha poesía en Lambayeque, y va a haber por más, porque además es el yo poético principal,
Y lo primero que hace un chico cuando quiere expresar un yo poético hacia otro o hacia otro es escribir un verso. No es escribir no es una narración que le va a sugerir más tiempo, más espacio, es una cosa más práctica. Es decir, yo te quiero, yo te amo, o decir la luna alumbra sobre el mar de Pimentel, o cosas de ese tipo, ¿no? Pero sobre esas dos bases y la gran cultura mochica, la gran cultura que en el Lambayeque existió, deben ser los terjos, y la modernidad que no ha llegado a Lambayeque, deben ser los 4 pilares que sustentan sobre lo que debemos trabajar nosotros, teniendo 2 personas que han sido y que son pilares. Lamentablemente todavía no hay, si la hay, espero rectificarme, una productora de literatura mujer que a la gran poética de mujeres que se está dando impulse a la creación y sobre todo a la edición de sus libros, ¿no? Tú señalas estos 2 autores casi como íconos de la literatura, emblemáticos lambayecana. Sin embargo, uno puede observar de que si tú le preguntas, sales con una cámara a la calle y le preguntas a cualquier lambayecano aquí en Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, vas a encontrar que no conocen, ¿no? O conocen solamente el nombre de la biblioteca, pero no conocen la obra. O sea, estos 2 autores paradójicamente no están ni siquiera dentro de las programaciones curriculares. O sea, esa es una gran tarea por hacer, ¿no? Porque estos 2 autores figuren verdaderamente en los estudios y en el conocimiento de los escolares y hasta de la propia universidad, ¿no? Aquí tenemos alrededor de 5 universidades privadas y una nacional, y en ninguna de ellas está como parte de un estudio de cátedra o parte de un estudio literario especializado, ¿no? Ninguna universidad de acá se llama José Eufemio Loro, lo cual es una torpeza increíble. Por ejemplo, tenemos un nombre de poeta, César Vallejo, ¿no? A la Universidad de César Vallejo. Sí, porque este es un problema de identidad porque es muy simple y a la vez muy complejo, ¿no? No quiero simplificar las cosas. Siempre a Lima le convino, yo provengo del centro de Miraflores, siempre Lima ha tragado las provincias y siempre ha querido que sea mano de obra. Acá no hay escuela de artes, ni siquiera hay facultad de arqueología. Siendo una de las regiones que tiene más museos, ni siquiera, lo cual es una bofetada de inteligencia, hay facultad de arqueología. Yo he peleado, me han hecho entrevistas en periódicos y en la televisión, y ahora ni siquiera hay facultad de arqueología, siendo los productores de restos arqueológicos metidos en museos, que son un gran negocio, y porque las autoridades tienen ese problema de identidad político, que es un problema político, frente a Lima, ¿no? Si el estadio se llama Elías Aguirre, tú sales y le preguntas quién es el Elías Aguirre, tampoco va a decir. Sales con la misma cámara con la que estamos hablando y preguntas quién es César Vallejo, así es el nombre de la universidad, pero no te va a decir que era un poeta o que era te va a decir máximo, sí, era un poeta. Pero César Vallejo no solo era un poeta, era un gran intelectual, ¿no? Era un gran ideólogo. Yo creo que Paco Yunque, por ejemplo, no es una obra para niños, es una obra maestra de la literatura universal en castellano, ¿no? Yo lo he trabajado, me permito esto, ¿no? Es decir, el problema de identidad regional está adjunto al problema político de identidad regional, que implica descentralizar, regionalizar, e implica idiomas, implica una lengua, tu propia costumbre, no está entroncada con nuestro país. Entonces es un problema político del país que ahora, bueno, ha dado señales de cierta identidad al rechazar a determinadas cosas en los puertos que atentaban contra la soberanía militar en nuestro país. Pero el problema es fundamentalmente político, y además político nuestro, porque Lima siempre ha querido que Ica, Chiclayo, Lambayeque, San Martín, Amazonas, sean mano de obra para Lima. ¿Para qué van a estudiar los cholos? ¿Para qué van a estudiar? Inclusive yo me acuerdo que Alan García dijo que las personas de la Amazonía eran ciudadanos de segunda categoría. Entonces, ¿para qué le van a dar una universidad? Que se dediquen a hacer biricheros para el extranjero y para el turismo, y que vuelvan
las regiones prácticamente polos de turismo, donde haya rica comida, como acá, buenos museos, pero no hay facultad de arqueología, o sea, que los propios lambayecanos no estudiemos y seamos arqueólogos, sino nos los impongan Lima. Es un problema básicamente político y de identidad que los intelectuales debemos y deben, los futuros intelectuales, y no solo los intelectuales, sino la sociedad civil, aclarar, pelear por ello y también tener obra al margen de lo costoso que pueda ser sacar adelante. Yo lamento mucho que, por ejemplo, ninguna universidad tenga el nombre de José Eufemio Lora y Lora. La biblioteca de Chiclayo tiene ese nombre, pero la biblioteca de Chiclayo ahora es la municipalidad, por una cuestión de espacio invasora, y ni siquiera se conocen las ediciones de este poeta, mucho menos de Juan Ramírez Ruiz, que ya tiene una pátina ideológica contestataria. Es un problema absolutamente político. Muy bien, Bruno. Bueno, agradecemos, Bruno, por esta amplia entrevista y muy informativa respecto a tu posición política, ideológica, en torno a lo que es el panorama literario local, y que de alguna manera pues representa parte de esa cultura a veces que carecemos por saber específicamente pues la novelística aquí en Lambayeque. Y bueno, pues te felicitamos y esperamos pues que Soma se haga cuerpo y esté entre nosotros dentro de poco. Va a estar dentro de poco. Yo creo de que la energía que capta uno no solo está dentro de la podredumbre de las grandes ciudades o de las bondades de las grandes ciudades también, sino entre si uno ha nacido de un padre limeño y de una madre de una región, o un padre de una región y una madre de la ciudad, o de cualquier lado del país. La identidad nuestra, como quería Arriaga, sea de toda la sangre. Muchas gracias. Gracias, Bruno.